Bueno, Penalistas Tucumán, en coordinación con el Observatorio de Víctimas, tiene el placer de presentar en el día de la fecha la charla relativa a los derechos y las garantías de las víctimas, de las personas víctimas de delitos, y en virtud de la ley 27.372, disertarán en este momento las personas del Observatorio de Víctimas de Delitos. Sin nada más que agregar, le cedo la palabra a ustedes, señor Levos. Sí, muchas gracias, doctora Analía. Bienvenidos a todos los integrantes de la agrupación Penalistas Tucumán. Muchísimas gracias por la deferencia de haber aceptado esta reunión, de haberla coordinado. Para nosotros es muy importante. En primer lugar, los quiero presentar a mis compañeros integrantes del observatorio. Está la doctora María Luciana Carrasco, doctora en Derecho Penal, que es la subdirectora del observatorio. Guillermo Barña, que es papá, integrante del observatorio. Vivian Perrone, integrante de Madres del Dolor, también una destacadísima luchadora por los derechos de las víctimas. Está Jimena Duris, la mamá de Ángeles Rawson, que todavía hace un par de días fue un aniversario más del homicidio de Ángeles, y estamos todos conmocionados. Está Matías Bañato, nuestro querido también compañero de lucha. Somos todos los que integramos este observatorio. Ya se va a incorporar la doctora Natalia Figueroa, que es también especialista en Derecho, ha sido directora de los Centros de Asistencia a Víctimas de Delitos en todo el país. Así que bueno, estamos muy agradecidos y muy a disposición de todos ustedes, fundamentalmente para despejar todas las dudas inherentes a esta ley tan importante, que tanta lucha costó conseguirla, pero que se logró por por unanimidad absoluta en el Senado y en la Cámara de Diputados de la Nación. La mecánica que nosotros siempre venimos haciendo en este tipo de reuniones, que venimos haciendo con organizaciones de víctimas, con colegios de abogados, con organizaciones de magistrados de todo el país prácticamente. Ya hemos hecho varias reuniones en Tucumán, en la Facultad de Derecho, en varias provincias. Nosotros aportamos nuestra mirada de la perspectiva de la víctima, de la familia de la víctima, de todos los avatares que nos toca padecer. Y la parte técnica, jurídica, ya es una conversación que establecen la doctora Luciana Carrasco y la doctora Natalia Figueroa. Como corresponde a un anfitrión, yo les cedo la palabra y que empiecen o Vivian o Jime, hablen ustedes, y bueno, después quedamos abiertos a todas las preguntas y todas las observaciones y todos los aportes que ustedes desde su espacio de profesionales del derecho podamos enriquecer esta conversación para hacerla más efectiva la ley y para que se hagan más efectivos los derechos de las víctimas, de las familias de víctimas de delitos. Muchas gracias. Así que bueno, pida la palabra y usted, doctora Analia, coordine. Por favor, la que quiera hablar, habilite su audio y comience a exponer. Lo escuchamos. Bueno, soy Jimena Duris, buenas tardes, encantadísima de tener este contacto con ustedes, es algo que es un honor para nosotros que nos reciban. Bueno, voy a ser breve porque somos muchos expositores. Bueno, como dijo bien Alberto, hace 2 días fue el 7º aniversario del asesinato de mi hija, y bueno, yo simplemente quería exponer lo que fue, todos aquí supongo o asumo que conocen de cuestiones jurídicas y de procesos judiciales y de delitos y todo eso, con lo cual, bueno, yo voy a ser autorreferencial porque justamente lo que la ley prevé es exactamente lo opuesto a lo que en el caso de Ángeles nos pasó en la instrucción. Me parece más, como mucho más gráfico ejemplificarlo con el caso, porque además lo estoy de alguna forma reviviendo esta semana, porque
si bien Ángeles fue asesinado un lunes, nosotros tuvimos una semana muy larga que terminó el famoso viernes 14 en la Fiscalía, donde a la madrugada del 15 cayó preso Mangieri. Bueno, en primer lugar, nosotros tuvimos un maltrato, bueno, hace 7 años, la figura de la víctima obviamente no contaba, éramos no solo los convidados de piedra, sino que había como toda una especie de halo alrededor nuestro, como de parte de la justicia, como que éramos medio los seres que nos íbamos a vengar. Bueno, a partir de el que dispara, justamente el que dispara la mediatización que nos hizo tanto daño y que imagínense que si se maltrataba a una víctima que no era sospechosa, lo que nos maltrataron a nosotros, que justamente entramos sospechados a la causa por la negligencia de un actor judicial, que fue el autopsiante que hizo la autopsia de la nena, el doctor Konopka, director de la morgue, un señor que hace 40 años que dirigía la morgue judicial de Capital Federal. Él asumió por una cuestión ni siquiera sin base científica, por lo cual después fue sumariado en el juicio, sin base científica, que ciertas lesiones que presentaba la nena, que son absolutamente normales en una muerte por trauma, indicaban abusos anteriores. Y además, bueno, dijo que la nena había entrado viva al camión, con lo cual eso es otro capítulo que terminó siendo en una exhumación totalmente gratuita. Pero lo que me interesa es el tema del maltrato. Al tirar esa posibilidad a la fiscal Azaro, de que la nena había sufrido abusos previos, automáticamente cae la sospecha sobre la figura de mi marido, porque era el padrastro y, bueno, y el círculo íntimo de la víctima, ¿no? Entonces nosotros entramos sospechados a la causa. Sergio, mi marido, que sigo casada, les aviso, porque bueno, los medios se han encargado de publicar que estábamos separados y nunca nos separamos, entró sospechado a la causa, y yo, de alguna forma, como encubridora. El viernes 14, bueno, primero el miércoles 12, justamente hace 7 años, mientras estábamos velando a nuestra hija, allanaron mi casa, o sea que fue de un nivel de agresión importante, y bueno, era el procedimiento, era el protocolo, está bien, aceptable. Cuando nos vinieron a buscar el viernes a la casa de mi hermano, ya en esa instancia, que nos vinieron a buscar a las 9 de la mañana, para ir a declarar a la fiscalía, menos de 24 horas después de haber enterrado a mi hija, nos llevaron junto con mi auto, con el que yo trabajaba, a la fiscalía, nos dejaron a la vuelta de la fiscalía, con lo cual tuvimos que atravesar todo un pasillo de periodistas que estaban enfervorizados, y se lo llevaron a Sergio, a mi marido, con el auto a peritar. Nosotros estuvimos desde las 10:30 de la mañana hasta la 1 de la madrugada del sábado en la fiscalía. Recién entramos a declarar, entró a declarar mi hijo de 19 años, que acababa de perder a su hermana, que fue el primero en entrar a declarar, porque querían a toda costa sonsacarnos, o sea, las testimoniales nuestras eran indagatorias encubiertas, nos querían sonsacar a toda costa para ver si nos quebrábamos y decíamos algo sobre Sergio. Mi hijo salió muy perturbado, después entré yo, a mí la fiscal me gritaba, estuve 2 horas y media realmente con un nivel de estrés terrible, porque tenía miedo de decir algo inconveniente, no sabía qué era lo que me iban a preguntar. Bueno,
Cuando ellos se dan cuenta que nosotros no nos podíamos quebrar, no nos quebramos porque no surgía, ya habían agarrado, la habían traído a la empleada doméstica, y también la empleada doméstica fue indagada en forma encubierta. Entonces ahí recién salen a buscar a la figura del portero, que bueno, que salta, que el portero no se había presentado como testigo de homicidios, etcétera, etcétera. Todo ese lapso de tiempo que yo les estoy hablando, desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche que yo salí de declarar, que entró mi hijo mayor, estuvimos en un pasillo. Cuando yo salgo de declarar, y otro dato, cuando íbamos al baño, éramos acompañados por una consigna policial, no podíamos ir al baño solos, que yo no entendía por qué tenía que ser acompañada por una consigna policial si yo era una persona que iba a prestar una testimonial. Todo esto, todavía no habían pasado 24 horas del entierro de mi hija. Cuando salgo de declarar, me voy a fumar un cigarrillo a la escalera, viene un policía al que yo siempre le voy a agradecer, porque ese día yo creo que él me salvó la vida, que me apoyó la mano sobre la pierna y me dijo, ¿comiste, mami? En ese comiste, mami, yo me sentí comprendida, aliviada, contenida, cuidada, y me desplomé y le dije, no comí. Bueno, enseguida él mandó a buscar comida, y el nivel de empatía que tuvo con esa frase, ese policía, a mí ese día me salvó la vida. Entonces, eso es lo importante, es lo que nosotros estamos tratando de sensibilizar a los operadores, tanto judiciales como de las fuerzas de seguridad, en ese nivel de acercamiento a la víctima que prevé la ley. Simplemente eso yo se los puse, se los grafico con mi caso, porque realmente fue así. Entonces, cuando la víctima se siente de alguna forma mínimamente contenida, o cuando la víctima mínimamente sabe a lo que se expone, si alguien me hubiera explicado que a mí me iban a preguntar lo que me preguntaron, o que se llevaban el auto para peritar, que después encima me lo devolvieron al año, me dejaron sin trabajo. O sea, sufrimos una violencia judicial terrible que aparte disparó la mediatización, ¿verdad? Todo eso, y justamente por eso fue que me uní al grupo primario convocado por Matías de la marcha para que no te pase, de donde surgió la ley de víctimas. En la ley de víctimas están previstas justamente todas estas cosas, en parte de la ley de víctimas están previstas justamente todas estas cosas, que la víctima sea tratada en forma empática, que se la contenga, que se le provea cierta comodidad, que se le explique en términos fáciles qué es lo que va a suceder, etcétera, etcétera, que después mis compañeros redondearán. Bueno, muchísimas gracias, quedo a disposición para cualquier pregunta que me quieran hacer, y dejo la palabra a mis compañeros. Hola, buenas tardes, yo soy Vivian Perrone, soy la mamá de Kevin Sedano. Les quiero agradecer por su tiempo, quiero agradecerle a Alberto por haber hecho de nexo para que podamos estar acá presentes. El caso de mi hijo fue un hecho vial. A Kevin lo atropellaron, lo dejaron tirado acá en la provincia de Buenos Aires sobre la avenida del Libertador. Esto ocurrió en el año 2002. En el año 2002, imagínense si hoy los hechos viales no se les da importancia, en el año 2002 no existían. Yo no tuve ningún medio, aunque el conductor se dio a la fuga y yo pedía por favor que los medios pasaran la patente, pasaran la foto que teníamos,
por la aseguradora que nos pasó qué tipo de auto era, ningún medio nos escuchó nunca. Entonces, podemos llegar a ver que el maltrato puede darse por exceso de algo o por falta de algo, ¿no? Nosotros con respecto a la ley vial, a la ley de víctimas, lo que estamos pidiendo es derechos a ser escuchados, derechos a ser informados, derecho a un trato digno, que es lo mínimo que puede llegar a pedir un ser humano. Me quedó el otro día las palabras de Alberto Levos, que dijo que es increíble que necesitemos una ley para pedir estos derechos básicos, ¿no? Cuando hablamos de casos viales, y acompaño y pienso en los diferentes juicios donde estuve presente, a veces estamos pidiendo una silla, a veces estamos pidiendo un lugar fresco para poder sentarnos mientras escuchamos el juicio. A veces estamos pidiendo el buen trato cuando llaman a los familiares de víctimas al juicio. A veces estamos pidiendo que no tarden 5 años en llegar a juicio. Por ejemplo, en el caso de Kevin, cuando ocurrió el hecho, sus amigos tenían 15 años y cuando tuvieron que declarar en el juicio tenían 20. Entonces, a la mayoría de las preguntas que se les preguntaban, ellos contestaban, la verdad que no me acuerdo. Y en el fondo uno decía, qué suerte que no se acuerdan de esa noche terrible para ellos, ¿no? Pero todo lo que ocurre nos juega en contra a las víctimas y les juega a favor a quienes cometieron estos hechos terribles. Hay detalles, ¿no? Como contaba Jimena, el hecho de acercarse a alguien, a ofrecerle un vaso de agua, hacerle un sándwich. Yo recuerdo la causa de mi hijo, el nombre de él es Sedano, y no pude hacerle entender al fiscal que el apellido es Sedano, porque siempre ponía Senaro. Parece una pavada, pero cuando uno va a preguntar por la muerte de su hijo, que encima ni siquiera esté bien el apellido, es otra muestra más que quien está en ese momento a cargo de esa causa no le interesa. Puede haber un error, pero cuando uno está remarcando ese error una y otra vez y ve que no lo corrigen, el mensaje que uno recibe es, la verdad es que no le importa. Y voy a dar un ejemplo que doy siempre porque a mí me marcó a fuego. Se tardaba entre 5 y 6 meses entre una pericia y la otra, entonces iba constantemente a la fiscalía a preguntar el por qué, porque uno no comprende, ¿no? ¿Por qué están tardando tanto tiempo? Y la respuesta que recibí del fiscal es, señora, nosotros estamos acá para los vivos, su hijo está muerto. Yo en ese momento le contesté, mi hijo está muerto por alguien que está vivo y que debería estar preso, o por lo menos estar pasando por un juicio. Muchas veces sentimos que somos diferentes y la verdad es que no lo somos, que estamos tratando de hacer entender lo que estamos sintiendo en ese momento. Hablamos, creo que hoy, ya no me acuerdo si fue hoy o ayer, con familiares de víctimas de Córdoba, de Río Cuarto. Ellos nos decían que si acá cuesta tener acceso a la justicia, que nos imaginemos lo que es en las provincias, ¿no? Que a ellos les cuesta, y por eso es que nos llaman y por eso es que nos piden que difundamos los casos de ellos acá en Buenos Aires. Entonces es terrible que uno necesite de los medios para que se difundan los casos y así tratar de lograr algo de justicia, porque justicia nunca va a haber cuando uno ya perdió un ser querido, ¿no? Así que bueno, eso más que nada es el tratar de difundir en qué consiste la ley de víctimas, el tratar de hacer comprender que no es que estamos pidiendo mano dura, no es que estamos pidiendo que todos estén presos de por vida, estamos pidiendo lo justo, pero estamos pidiendo más que nada un trato digno para las víctimas. Sabemos que esto significa un cambio de mentalidad y que es difícil lograrlo, pero bueno, por eso estamos desde el Observatorio de Víctimas y por eso agradecemos que ustedes nos estén escuchando. También, al igual que Jimé, cualquier pregunta que tengan, estamos a disposición. No sé si quiere Guillermo, Matías, Alberto, cualquiera seguir ahora. Buenas tardes a todos.
Bueno, primero agradecerles a todos por el tiempo, agradecerte una vez más, Alberto, por hacer esta convocatoria, querido amigo. Bueno, principalmente no lo voy a hacer muy largo. Como contaron las chicas, creo que lo que tratamos de transmitir, más allá de toda la parte penal o bueno, todo lo que viene a ser el tema de la ley en sí, la parte técnica de la ley, nosotros lo que buscamos con esta ley, como decían ellas, es justamente ni más ni menos que buenos tratos, que nos den una respuesta, que siempre el operador judicial tenga presente de que la víctima somos los únicos dentro de todo un proceso penal que no elegimos estar pasando por esta situación. Y me quiero focalizarme y contarles de toda mi causa, que bueno, también supongo que todos la deben conocer, el crimen de mi familia, y después, posterior a todo eso, lo que fue la liberación del asesino de ellos, cuando me empezó a amenazar nuevamente, y me quiero meter en esa parte, ¿no? En la parte de la ejecución de la pena, una instancia en los procesos donde antes de esta ley la víctima era completamente ignorada, completamente desplazada, no tenida en cuenta, ni siquiera se le daba la posibilidad a ser informada. Y esto lo digo como siempre cada vez que expongo o hablo con alguno, más allá de un derecho que considero que tiene que ser un derecho, así como tiene el victimario, a tener participación de un principio a fin en una causa, la víctima considero que tendría que tener el mismo derecho, pero también por un tema de seguridad, que creo que en eso mi causa fue como muy emblemática, de que cuando yo intento buscar protección e información en la justicia, la única respuesta que yo obtenía era de que en esta instancia, en la ejecución de la pena, la parte querellante no formaba parte de esta instancia, ¿no? Entonces, agarrándose de ese artículo, en las mesas de entrada de los juzgados de ejecución, nunca obtuve ningún tipo de respuesta. Pero llamativamente, como siempre cuento, en ese momento tomé la decisión de volver a hacer público mi caso. Tuve la suerte de contar con los medios de comunicación, como decía Vivian recién, que ella en su momento no. Y pasó algo que a mí verdaderamente me descolocó. Desde el momento en que yo salí en un programa de televisión, empezó a funcionar una ley de víctimas sin existir. Era muy raro. Por eso creo que es la esencia de esta lucha que nosotros llevamos, más allá de la parte técnica, sino este tema de cambio de cultura, cambio de paradigma, llámenlo como quieran. Parece insólito que tuvimos que llegar a esta instancia como para simplemente hablar de estas cosas, ¿no? Del trato, de que se den cuenta de que al otro lado hay una persona que está sufriendo, que no elige estar pasando por esto. Esto, perdón que sea reiterativo, pero creo que todos los operadores judiciales, el abogado, el juez, el fiscal, todos eligen estar pasando y estar viviendo eso porque es lo que a ellos les gustó, cobran un sueldo. Nosotros no. A mí nunca en mi vida se me hubiera ocurrido pisar tribunales, ni entender lo que es ejecución de la pena, ni entender lo que es el abolicionismo, y un montón de palabras que tuve que aprender a las trompadas, obligado por este sistema judicial que lo único que ha hecho fue revictimizarme una y otra vez, ¿no? Entonces, en mi caso en particular, como les contaba, cuando salí en un programa de televisión y vuelvo a ese mismo juzgado donde me había presentado el día que me había amenazado el asesino de mi familia, en el cual no me habían dado ningún tipo de información, con el argumento de lo que les contaba, de que ya la víctima no formaba parte de la ejecución. Ese mismo juzgado, cuando salí en televisión, al otro día, no había pasado mucho tiempo, al otro día me acerqué y me hicieron pasar al despacho del juez, me ofrecieron un café, me dijeron de que iban a averiguar todo, a ver dónde estaba preso, o sea, y ahí es el punto, ¿no? Que yo quiero que reflexionemos en esto, que, insisto una vez más allá de la parte técnica de la ley, está claro que ni siquiera se necesitaba la ley, si vamos al caso. O sea, es algo que tendría que haber sido natural de todos los operadores judiciales, entender a ese ciudadano que se acerca a pedir ayuda, contención,
porque simplemente uno busca un poquito de empatía en esa persona que te está atendiendo, ¿no? En ese momento yo no entendía cómo muchas víctimas me empezaron a escribir a mis redes sociales, y lo primero que me decían era de que yo era una persona con suerte. Y yo la verdad siempre lo cuento esto, ¿no? Yo llegaba a mi casa y para mí la gente que me escribía estaba toda loca, porque yo digo, ¿cómo una persona con suerte teniendo una familia entera en un cementerio, ¿no? Y el concepto ese de suerte era esto que les comentaba, tener la posibilidad de ir a un programa de televisión y hacer público mi caso. Miren qué mal que está todo en nuestro país, que la víctima lo primero que intenta es acceder a un canal de televisión o un programa de radio para obtener simplemente un buen trato. Ni siquiera les hablo de justicia, un buen trato. Particularmente fue cuando yo entendí que tenía que hacer algo con todo esto, que si yo tenía esa suerte, como decían, que me permitía no solamente hacer pública mi situación, sino que a través de hacerlo público tenía la posibilidad de hablar con funcionarios, ministros, diputados, hasta presidentes. Tenía que hacer algo y tenía que servir para algo todo eso. Y para mí, mi objetivo en ese momento era de que ninguna otra persona tenga que pasar y tenga que sufrir lo que sufrimos con mi abuela durante todo ese tiempo, ¿no? Y que tanto dolor sirva para algo, y ese algo tiene que ser cambiar algo en nuestro país, ¿no? Ahí es cuando, como bien dijo Jime, empecé a contactar a todos mis compañeros que están acá y otros más. Hicimos esa famosa movilización bajo el lema "para que no te pase", buscando también el compromiso del ciudadano que no le pasó, porque en definitiva esta ley a nosotros no nos va a cambiar ninguna realidad, no nos va a devolver a nuestros seres queridos y no nos va a sacar todos esos momentos, como yo les comentaba recién, que hemos vivido cada uno de nosotros, pero sí va a otorgar herramientas para que ningún otro más que venga después de nosotros, que desgraciadamente somos conscientes que pasa, no se vuelva a repetir y cuenten con todas esas herramientas, ¿no? Ahí empezamos a luchar muy fuertemente y apuntando principalmente, como dijo creo que Vivian o Jime, a la víctima de la provincia, ¿no? Que luchan en una completa soledad. Lo vivimos muy de cerca. Yo particularmente he tenido la oportunidad de acompañar a Alberto muchas veces en Tucumán, en las marchas que él convoca, y a otros familiares de víctimas, y verdaderamente es desesperante la soledad en la que tienen que mendigar justicia, mendigar un buen trato, como les repito y soy reiterativo en esto, ¿no? Que creo que es lo que entre todos tenemos que empezar a cambiar en la Argentina. Así que bueno, los invito a que nos ayuden, a que esta lucha tenga sus frutos. Considero que de a poquito, como decimos con nuestros compañeros, entendemos de que hemos logrado un gran paso. Creo que durante todos estos últimos años se ha hablado de la víctima como no pasaba nunca. Creo que el hecho de escuchar la palabra víctima en el Congreso de la Nación, hoy tener una ley que seguramente, y estamos todos de acuerdo, que se puede mejorar, nos llena de orgullo y nos marca de que tanto esfuerzo y tanta lucha está dando sus frutos. Pero necesitamos principalmente el compromiso y la ayuda de todos ustedes, que son los que tienen que hacer que esta ley se cumpla y que no duerma en un cajón, ¿no? Así que les agradezco una vez más esta oportunidad, el tiempo de escucharnos, y como dijeron las chicas, quedo a disposición para cualquier pregunta que quieran efectuarme y lo que pueda colaborar con todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, soy Guillermo Barnia, soy el papá de Soledad Barnia, que murió y fue asesinada en un intento de violación en el año 2009, y lamentablemente ya muchos años han pasado. Al comienzo de por qué yo llegué hasta donde estoy, que soy. Cuando nosotros nos enteramos que la persona que había intentado violar y mató a nuestra hija estaba cumpliendo salidas transitorias de una anterior violación,
y esa ejecución la llevaba el mismo juez de ejecución que no atendía los reclamos de Matías Bañato. Nos dimos cuenta que había algo grave con el tema de la ejecución de los victimarios, donde la víctima, una vez, como explicó Matías, una vez que había terminado el proceso judicial y había sido condenado por el crimen que había cometido, la víctima o los familiares de la víctima ya no eran partes del proceso. Si eso hubiera existido en ese momento, la joven de 15 años que había violado Pablo Díaz, que fue el que mató a mi hija, le dieron las salidas transitorias a 3 cuadras de la casa de su anterior víctima. Posiblemente si en ese momento hubiera existido la ley de víctimas, hubiera ella reclamado de que no podía ser un lugar de salidas transitorias a 3 cuadras de su casa. Además, lo más importante es que en el caso mío, todo salió desde el primer momento, yo diría, con una perfección que hoy noto que si algo hubiera sucedido y hubiera salido mal, yo no me hubiera enterado previamente y efectivamente hubiera sido posiblemente una no condena del asesino. En la Ciudad de Buenos Aires, el que lleva la instrucción del proceso, de la instrucción para elevar a juicio, es un juez de instrucción. Yo le puedo asegurar que ni la policía, ni la gente del juzgado de instrucción, nunca se comunicó con nosotros. Nunca tuvimos un intercambio. El juez de instrucción se manejó solo, se manejó con la policía, y nosotros nos enteramos de que había pedido ya el juicio oral, porque era oral, acá en Buenos Aires, cuando ya estaba toda la instrucción cerrada. Nosotros pudimos poner querellante, pero yo les aseguro que el trabajo del fiscal en ese juicio fue del mismo nivel de excelencia de nuestro abogado que representaba la querella nuestra, con lo cual todo fue perfecto. El tribunal de oral número 24, donde se desarrolló el juicio, yo diría que salvo que uno de los jueces, en vez de pedir prisión perpetua, le dio alguna atenuante y solamente le daba 21 años de prisión, les aseguro que todo fue perfecto. Hizo el reclamo a casación, hizo hasta el reclamo a Corte Suprema y todo salió perfecto. Pero ¿por qué nosotros empezamos la lucha? Porque nos dimos cuenta que en la ejecución, el juez de ejecución no solo había cometido errores administrativos, había cometido errores de no tomar en cuenta la notificación del servicio penitenciario que le decía que en el lugar donde él quería hacer el trabajo por el cual le daban una salida transitoria adicional, no la podía realizar. Y ese juez, después de 2 años, le vuelve a dar libertad condicional a un triple violador en la ciudad de Resistencia, Chaco, y es cuando mata a Tatiana Colodier. En ese momento conseguimos llevar a juicio a Axel López. ¿Quién lo defendió? El doctor Zaffaroni. Ahí es cuando nos dimos cuenta de que las víctimas están ante una justicia que primero, en su gran mayoría, es abolicionista. Nosotros no estamos en contra de la garantía del victimario. Nosotros estamos a favor de que la balanza de los derechos del victimario se nivelen con los derechos de las víctimas. Y esa ha sido nuestra preocupación. Ustedes piensen que no de casualidad, el mismo año y el mismo mes se aprobaron las leyes de modificación de la Ley de Ejecución 24660 y la Ley de Protección de las Víctimas. O sea, se luchó para que no te pase
y la lucha de la modificación de la ley de ejecución en forma paralela y se consiguieron la salida de las dos. Hoy teóricamente, en la ley anterior, el artículo decía, el juez podrá otorgar beneficios. Ese podrá, dentro del abolicionismo, era deberá. Y eso era lo que hacía el doctor Axel López. Él se creía en la obligación de dar beneficios. En cambio, con la modificación que ha habido ahora de la ley de ejecución, todo lo que son cuando un recluso es por una falta grave, ahí dice taxativamente que no podrá darle beneficios. Y eso es lo que hemos logrado en forma conjunta, de que no solo no se le dé, sino que cualquier tipo de modificación que pida el preso en su ejecución sea notificado a las víctimas. Entonces, ha sido un gran triunfo para nosotros, que fuimos víctimas, después de varios años de lucha, el haber conseguido las dos modificaciones. Yo no estoy desconforme de la justicia en todo lo que fue el caso de mi hija Soledad, pero me di cuenta que al no haber sido para nada participativa el proceso de instrucción, realmente pudo haber habido errores que yo ni me hubiera enterado hasta el momento del juicio. Y además, nadie se acercó en aquel momento, por supuesto, a ver si necesitábamos atención psicológica. Absolutamente no hubo ningún tipo de cercanía con los que quedaban familiares de víctimas, que por suerte hoy la ley de protección, la 27372, también considera víctimas, y eso haya sido un gran paso que ha dado la justicia. Así que también, igual que los demás, y muy contento y tengo el honor de haber sido convocado para poder tener esta charla con ustedes, y por supuesto, cualquier pregunta que quieran hacernos, estamos a total disposición. Y muchísimas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, yo voy a ser muy breve, no voy a repetir, voy a contar la historia de Paulina, que seguramente todos ustedes, especialmente los apreciados abogados de Tucumán, la conocen. La causa de Paulina ha puesto en evidencia absolutamente cómo tres poderes del Estado, y a mí no me gusta referirme así a los poderes del Estado, sino a personas metidas en los tres poderes del Estado, se han complotado para encubrir el homicidio de Paulina. Desde el Poder Ejecutivo, desde el Poder Legislativo, desde el Poder Judicial, lamentablemente en la figura del fiscal Albaca, en el Poder Legislativo, que nunca se han... Sisto Terán era presidente de la Comisión de Juicio Político, y toda la Comisión de Juicio Político decían que eran exageraciones las denuncias contra Albaca, nunca le quisieron hacer juicio político. Y desde el Ejecutivo, bueno, ustedes saben, el procesado Alperovich, procesado está en la causa de Paulina por abuso de autoridad, por incumplimientos de deberes de funcionarios públicos y otros delitos a investigar. Todos se han complotado para que el homicidio quede impune. Pero bueno, yo lo que me quiero referir con mayor énfasis es a estas herramientas que hay, que tienen ustedes los abogados, y que sean, nosotros queremos poner mucho énfasis en que ustedes nos ayuden a que se apliquen, que ustedes exijan que se apliquen. Miren, ustedes saben que cuando buscábamos a Paulina se conformó las marchas, se hacían las marchas, y en las marchas empezaron a aparecer diferentes familias que estaban totalmente anónimas, invisibilizadas, con casos. Yo me acuerdo que el primero que apareció fue David Acuña, el papá de un joven, papá y la mamá, y un joven que fue asesinado acá en la costanera de Tucumán. Ya hace 14 años, ya el narcotráfico empezaba a hacer estrago, como lo sigue haciendo hasta el día de hoy en todo el país, especialmente en Tucumán. Y así han ido apareciendo diferentes familias reclamando con sus pancartas, con su afichito, justicia por sus hijos, algo que no era, no se conocía en Tucumán, salvo los casos de lesa humanidad, donde la madre de Plaza de Mayo, que tenían su filial acá en Tucumán, las abuelas, los hijos salían a reclamar, pero después nadie más salía a hacer un reclamo. Cuando nos juntamos los familiares, encontramos dos denominadores comunes que había independientemente de todos los casos. Teníamos casos de violaciones, desapariciones de personas, homicidios, siniestros viales,
Y había, no importa los casos, había dos denominadores comunes, que eran que siempre había testigos y tenían miedo de testificar porque no tenían protección, y en la gran mayoría de los casos, la inmensa mayoría, era gente muy pobre, de muy pocos recursos económicos, que no tenían ni siquiera para movilizarse a los tribunales. Eso era en el año 2006, lo que nos llevó a nosotros a presionar con mucha fuerza en la legislatura. En ese momento era presidente de la legislatura Fernando Jury, y aprovechamos un momento político de cortocircuito, porque todas esas cosas nosotros nos tenemos que hacer agudos observadores de las políticas, a ver los momentos de quiebre para ver si podemos hacer algo. Bueno, todo eso nos lleva a hacer esta lucha. Hubo un quiebre político entre Alperovich y Jury en el año 2016, y nosotros hicimos un gran escándalo, porque nada se consigue sin escándalo y sin lucha, y logramos que la legislatura de Tucumán sancione dos leyes: la ley de protección a testigos, la creación del Departamento de Protección a Testigos, y la ley de asistencia a víctimas de delitos. Le estoy hablando de 2006. La ley de protección a testigos, en el artículo 8, determinaba que le daba un plazo de 90 días al Ejecutivo para que la reglamente. Estableció una serie de herramientas muy poderosas para proteger a los testigos. No lo voy a detallar, después le puedo dejar los números de la ley acá en el chat y ustedes la pueden googlear. Y la ley de asistencia a víctimas de delitos contemplaba la asistencia jurídica, asistencia psicológica, asistencia económica, una serie de parámetros que después las recogió la ley nacional y las incorporó en su texto. La ley de asistencia a víctimas de delitos fue promulgada también en diciembre del 2006, y para que ustedes vean, ¿saben cuándo se reglamentó la ley de protección a testigos? Miren, se reglamentó en agosto del 2016, 10 años después. ¿Y sabe cuándo se reglamentó la ley de asistencia a víctimas de delitos? El 10 de agosto, también, la ley de protección a testigos el 10 de agosto del 2016. Y la ley de asistencia a víctimas el 1 de octubre del 2018, 8 años después. Son herramientas que están, pero ¿qué les pasa? A la ley de protección de testigos está reglamentada, pero no le dan presupuesto. El Ejecutivo, cuando manda el presupuesto a la legislatura, no le incluye presupuesto, y los legisladores ni se fijan y no le asignan presupuesto. Lo mismo pasa con la ley de asistencia a víctimas de delitos, que son herramientas muy útiles que están disponibles, pero que ni los fiscales, ni los jueces, ni nadie las usa, y por lo tanto se tornan inútiles. Para darle un ejemplo, en el juicio de Paulina, y perdonen que sea referencial, pero es lo que más conozco, hubo un momento que necesitábamos protección para un testigo. Estas dos leyes están bajo la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Tucumán. Los jueces de la Sala Tercera le preguntan a la Secretaria de Derechos Humanos, la actual Secretaria de Derechos Humanos también, ¿qué pasaba con eso? Y la Secretaria de Derechos Humanos dice que no tenían fondo y que bueno, que ya iba a esperar 15 días para ver si podía acomodar o conseguir un dinero para dar protección. Los jueces le dieron, la citaron que se presente inmediatamente, primera vez en la historia de Tucumán que ocurre un caso así, la citan a la sala del juicio y le dan un plazo de 24 horas que le otorgue protección al testigo. Miren, le alquilaron una pensión en el Bajo, para que todo más o menos interprete. Acá en una zona peligrosísima de noche, la pobre mujer, bueno, fue un desamparo absoluto. Entonces, ¿qué pasa? Los operadores no hacen uso de esta herramienta, y al no hacer uso, no lo obligan, no es un imperativo para el Ejecutivo de ejecutar las leyes. Entonces, nuestro objetivo es difundir esto, que ustedes conozcan esta herramienta y que sepan que existen estas herramientas provinciales y esta ley nacional, que muy por el contrario de que por ahí anda difundiendo a alguien que no le interesa que se aplique la ley porque quiere que Vilela no vaya a la cárcel, no necesita la adhesión de la provincia. La Ley Nacional 27.372 de Protección de Derechos y Garantía de Personas Víctimas de Delitos es de orden público. Lo único que requería, digamos, para mejor aplicación,
era la adecuación de los códigos procesales penales, que en el caso de Tucumán ya está adecuado el Código Procesal Penal, rige en toda la provincia el capítulo de víctimas, especialmente el artículo 96 del nuevo Código Procesal Penal. Lo único que hace falta es que se lo efectivice y que todos los operadores lo hagan funcionar estas herramientas que son tan útiles para la investigación, para la protección de testigos. Quiero referirme especialmente a lo que significa la cuestión psicológica. Miren, cuando ocurre un hecho vial que tanto sabe nuestra querida Vivian, o cuando ocurre un homicidio, o cuando ocurre un hecho de tal naturaleza, todos vemos por la televisión, y ustedes mismos, destacados abogados, ¿cuántas veces habrán ido a un lugar del hecho? Y un familiar tiene que ir y encontrarse con esos cuadros espantosos y no tiene ningún tipo de asistencia psicológica de nada. Mire, yo creo que así reencarne infinidad de veces, nunca se me va a borrar de mis ojos, de mi corazón, de mi mente, de mi emoción, cuando la vi a Paulina sin un cabello en su cabecita pelada, que tenía una cabellera impresionante ahí en la orilla del camino. O cuando fui a lo de Luis Espinosa y ver a esos 6 chiquitos llorando a los gritos, a la viuda de 26 años llorando a los gritos. Hasta hace unos días me estaba llamando a la madre de la familia de Franco Sosa, este joven que fue asesinado en Lules por un tipo que ha ido a agredir a una amiga. Bueno, cero contención psicológica, y eso es impresionante porque la tasa de suicidio, la tasa de depresión, los cánceres, todo tipo de horrores que ocurren en una familia que nunca vuelve a ser la misma, ninguna familia vuelve a ser la misma después de haber pasado por estos hechos horrorosos, que como muy bien lo han señalado mis queridos hermanos de lucha, que tanto los admiro y quiero, nosotros ninguno hemos elegido estar en ese lugar. Y también la pasa mal la familia de los victimarios, la pasan mal, no les creas que la pasan bien. Yo aquí tengo mi negocio en Alderete y tengo muchos clientes que sus parientes están en la cárcel y la pasan muy mal. Entonces yo creo que estas herramientas tienen que servir principalmente para que se haga justicia y que esa sea una forma de prevención, porque el problema de la impunidad es que los delitos se repiten sin cesar porque la gente tiene esa sensación de que no le va a pasar nada, de que no va a tener ningún tipo de sanción por cometer un delito. Y tiene razón de sentir así. ¿Se imaginan en Tucumán? El año pasado se han presentado 150.000 denuncias penales en los tribunales de la capital. 150.000. ¿Cómo van a ser 11 fiscalías para atender 150.000 causas penales? En Salta hay como 40 fiscalías. Nosotros en el año 2006 ya veníamos bregando porque se incorporen mucho más juzgados, fiscalía, porque se profesionalice, que se haga una policía judicial. Bueno, montones de petitorios que lo vamos logrando despacio. Vamos logrando, que realmente son cambios culturales que requieren mucho tiempo, que requieren mucho trabajo, pero por sobre todo mucha lucha. Y especialmente ustedes, los operadores, que conozcan todos estos instrumentos. Miren, no hace mucho estuvimos en Santiago con la doctora Natalia Figueroa y me acuerdo que nos decían ahí, por ejemplo, la profesora, la decana de una facultad de Derecho, que no conocía la existencia de la Ley Nacional 27372. Entonces, nosotros necesitamos una acción más enérgica. Estamos conversando ya acá en Tucumán con vocales de la Corte Suprema, con el Ministerio Público Fiscal, con la Defensoría, para que este trabajo que venimos haciendo ahora tecnológicamente lo podamos hacer con todos los operadores. Ya estuvimos en la Facultad de Derecho dando un par de charlas, por ahí algunos profesores nos llevan que hablemos de esta ley y los alumnos quedan, la verdad, sorprendidos. Estamos viendo cómo se puede hacer para incorporar a la currícula, aunque sea extracurricular, este tema de los derechos de las víctimas. Así que, bueno, es un tema muy extenso y yo les pediría que entre la doctora Natalia y la doctora Luciana, nuestras queridas compañeras de esta lucha, que no les ha tocado un caso como los nuestros, pero la verdad tienen una empatía gigantesca, porque
nos abrazan, nos contienen, nos ayudan, nos apoyan, nos alientan, así como nuestros abogados, porque como ha dicho muy bien Matías, acá cuando tenés un caso de esto, antes de ir a la policía o a la fiscalía, te va a un medio de comunicación para que te salgan en los medios, y necesitas abogados héroes también para enfrentarse a un sistema que está, la verdad, atravesado por una serie de factores que, miren, la causa de Paulina, 14 años, todavía no está firme la condena. El juicio de Albaca está elevado hace 4 años y todavía no lo podemos hacer. Entonces, todo eso es, la verdad, el tiempo que pasa, la verdad que huye. Así que bueno, muchísimas gracias y ahora tienen la palabra nuestras queridas técnicas en Derecho Penal. Muchas gracias. Hola a todos. Bueno, primero agradecerles. La verdad que para nosotros estas charlas son súper importantes. Yo soy Luciana Carrasco, la subdirectora del observatorio en este momento. Y bueno, me parece hacerlo cortito para después, si tienen preguntas, ir a las preguntas. Yo lo que quería más que nada es explicar un poco qué hace el observatorio cuando se crea la ley, cuando se publica la ley de víctimas. El ministro lo que vio era que era una ley que iba a tener que hacer un cambio de paradigma demasiado grande, que iba a tener un trabajo inmenso, que fue, bueno, lo que terminó pasando. Y algo que teníamos muy en claro desde el ministerio en ese momento era que las normas no cambian realidades, y es lo que estamos viendo hoy en día, que si bien mucho se logró, falta también un montón. En ese marco, con la reglamentación de la ley de víctimas, se crea el observatorio, que lo que hace el observatorio es hacer un seguimiento y monitoreo de la implementación de la ley de víctimas. Lo que va haciendo es ver qué es lo que falta, qué se puede hacer para mejorar y qué aporte se requiere de parte no solo del Poder Legislativo, sino del Poder Ejecutivo para que se cumpla con la ley. En su momento el observatorio se creó en el ámbito del Ministerio de Justicia. Después logramos ahora, desde el 1 de marzo, que esté en el ámbito del Congreso, que creemos que es el lugar apropiado, porque es, bueno, el contacto con los diputados los que nos hace llegar a las provincias y lograr un poco más que esta ley se aplique, porque sabemos que si bien hay muchas provincias que tienen un sistema acusatorio y que tienen adecuados los procedimientos, la realidad es que aunque tengan los derechos redactados en los códigos de procedimiento, la ley no la aplican igualmente, y ahí está el trabajo del observatorio para modificar esas cosas. Cuando nosotros empezamos a trabajar, y acá es algo que nos pasa mucho a los técnicos y que siempre repito en todas las charlas, nos imaginamos que íbamos a estar ante cuestiones sumamente técnicas para resolver y los problemas iban a tener que ver con conceptos y a quién entendemos como víctima y a quién no, y nos dimos cuenta que esto era muchísimo más básico, que directamente no aplicaban nada, absolutamente nada de la ley. Nos encontramos con jueces, fiscales que no tenían siquiera conocimiento de que se había promulgado una ley de víctimas. Y entonces todo este trabajo que empezó con charlas técnicas, empezó a ser lo que es ahora, una charla más que nada con las víctimas, tratando de explicar qué fue lo que pasó y por qué se necesitó. Esto que decía Mati también, hay un montón de cosas que ni siquiera se necesitan en una ley, como es tratar dignamente a una víctima o con respeto a una víctima. Es un cambio que nosotros creemos que, si bien se logró en algunos lugares, como en Buenos Aires, hoy la verdad que podemos decir que la ley de víctimas en Buenos Aires, en Capital Federal, se aplica, hay provincias que directamente no les importa. Por ejemplo, estábamos hablando ayer con gente de Córdoba que tiene todos los derechos de las víctimas en el código y no aplican la ley de víctimas. Y ahí está nuestro trabajo. ¿Cómo? Bueno, estas charlas, conocer la ley, saber cuáles derechos son los que tienen, es un comienzo. Las capacitaciones a jueces y fiscales es como tenemos que seguir trabajando. Que ustedes, los penalistas de Tucumán, estén empapados de la posibilidad de la aplicación de la ley, sin necesariamente tener que adecuar el código, sin que se haya reglamentado, es lo que hace que tengan las facultades y las herramientas para poder aplicar la ley. Yo no me quiero extender más, sé que había muchas preguntas, le paso la palabra a Nati para que después podamos ir a las preguntas concretas y bueno, tratar de ayudarlos para que en Tucumán, que sabemos que es un lugar donde realmente falta mucho, puedan tener más herramientas. Le paso la palabra a Nati. Bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan bien?
¿Me escuchan bien? ¿Sí? Ah, perfecto, porque me puse los auriculares para no molestar. Solamente 3 aspectos que me gustaría remarcar de lo que venían diciendo las víctimas y que tienen que ver con el acceso a la justicia que garantiza la ley, vinculado al derecho a ser oído u oída. Nosotros, lo voy a dar en un ejemplo bastante reciente que me parece que ilustra muy bien cómo se puede trabajar de cara a la víctima o de espaldas a la víctima y qué efectos tiene esto o qué repercusiones tiene esto en el resultado final del proceso, como puede ser el caso bastante conocido que surgió recientemente en el sur de nuestro país, en el que se habló de desahogo sexual. Este espaldarazo a la víctima terminó teniendo sus consecuencias. ¿Quiere decir que jueces y fiscales tienen que atarse al deseo de la víctima? Pues no, en realidad la ley lo que garantiza es el derecho justamente a que la víctima pueda expresar cuál es su deseo en relación a, por ejemplo, una salida transitoria o al final definitivo de la investigación, o incluso en momentos de la investigación a aportar prueba, aun cuando no cuente con un letrado que la pueda acompañar. De modo que en realidad lo que la ley viene a garantizar es algo bien amplio y que tiene apoyatura en el derecho internacional, y esto guarda relación directamente con el derecho de acceder a la justicia. Un segundo aspecto que muy bien Alberto, que es ya casi un abogado dentro del equipo, les explicaba y que tiene que ver con el carácter de orden público de la ley. Si bien sé que ustedes están echando mucha mano a la ley y que afortunadamente en Tucumán la están aplicando, lo cierto es que, como bien decía Luciana, hay una resistencia feroz a reconocer la existencia de la ley y luego de reconocerla a aplicarla sobre la base de entender que si no hay una adecuación legislativa no se va a poder aplicar la ley. La ley es una ley de orden público, los derechos que crea, al menos hasta el artículo 12, son derechos exigibles por parte de toda la ciudadanía. Y lo último que me parece, por lo menos me interesa cuando hay un auditorio de abogadas y abogados, es hablarles de uno de los principios centrales de la ley que contiene el artículo 4 de la ley, que se refiere a la revictimización. Jimé les daba algunos ejemplos bien claros de lo que significa revictimizar, pero muchas veces abogadas y abogados, entre quienes me encuentro, yo también soy abogada, tendemos a creer que el solo hecho de conversar con una víctima, hablar con una víctima, y que la víctima nos relate cuál es el hecho por el cual transitó, es eso solo revictimizante. Y la realidad es que en realidad eso es conceptualmente equivocado, erróneo. Solo que como lamentablemente en nuestras universidades no nos dan en ninguna de ellas herramientas para efectuar una entrevista adecuada con las víctimas de delitos, de hecho no hablamos de víctimas prácticamente, a lo sumo nos enseñan quién es parte querellante o un damnificado particular, pero no qué significa o qué efectos tiene ser víctima y cómo abordar a una víctima de manera adecuada. Entonces, en general, lo que intentamos es decir, no, a mí no me cuente, en todo caso eso cuénteselo a un psicólogo. Y lo cierto es que la ley expresamente nos da herramientas para entender que la revictimización tiene que ver con hacer reexperimentar el hecho que la víctima ha transitado, e insisto, relatar el hecho no quiere decir reexperimentarlo. Yo la sugerencia que les hago habitualmente a los abogados y abogadas con las que converso es a que se acostumbren a no preguntar los por qué, porque cada vez que a una víctima le preguntamos, pero ¿por qué salió a tal hora? ¿Por qué caminó por determinado lugar? ¿Por qué no se fue antes? ¿Por qué lo que fuera? ¿Por qué volvió de la escuela sola? O lo que fuera que le preguntemos, siempre estamos poniendo el foco o la responsabilidad en la persona víctima, y la responsabilidad del hecho ilícito siempre es de su victimario. Entonces, en realidad, lo que debemos hacer es aprender a escuchar, a ser empáticos, a permitir que la persona pueda expresarse, y por supuesto, cuando la persona lo que necesita es una contención para poder sobreponerse al hecho ilícito,
recibir lo que bien decía Alberto, la asistencia psicológica adecuada. La Corte Interamericana dice que la revictimización es reexperimentación, pero a mí me encanta agregarle también la definición de cuando jueces y fiscales quedan atados a los procesos burocráticos que hacen que en realidad, por ejemplo, no percibamos que por una cuestión de seguridad Matías tenía que estar informado respecto de cuál era la situación en la que estaba su victimario. Digamos, cualquier actitud por parte de los tribunales, del sistema igual de seguridad, de los sistemas de ingreso de denuncias, como puede ser las fuerzas de seguridad, pero también las oficinas receptoras de denuncias, o cualquier ámbito que intervenga con la víctima, que coloque los mecanismos burocráticos por encima de los intereses de la persona víctima, también son formas de revictimización. La ley les da herramientas muy claras para evitar la revictimización. Yo les sugiero que echen mano a ellas, fundamentalmente en lo que tiene que ver con los juicios sin la presencia del imputado, que la persona pueda declarar en circunstancias cuidadas e incluso con la presencia de uno de ustedes. Esto es algo que habitualmente, al menos en las justicias que conozco o en los sistemas que conozco, está siempre muy rechazado, que la víctima tenga que declarar sola. Entonces en realidad la propia ley nos da la herramienta para que el profesional de confianza de la víctima pueda estar acompañándola. Les sugiero que echen mano a la ley porque es una herramienta para ayudar que el proceso sea menos grave para quien lo padece. Les agradezco y me quedo a disposición de ustedes por si quieren que avancemos en algún otro tema. Doctora Analía. Doctora Analía, ¿me escuchan ustedes? Sí, se Bueno, escucha. claro, si no, que alguno, si tiene ganas de hacer alguna pregunta o algo, que nos diga directamente, ¿no, Alberto? Sí, por supuesto. Que hablen. Parece que nos abandonaron. Les pregunto todo. Soy la doctora Hansen, de acá de Tucumán. Quisiera saber que alguno me explique si dentro de la ley de víctimas se establece un protocolo policial para que la contención, es lo que hablábamos el otro día con usted, señor Leo, la contención y que realicen ese seguimiento a todos los familiares, a las víctimas. ¿Existe el protocolo? ¿Se está aplicando? Por lo que he escuchado por cada uno de ustedes, no. Yo quisiera saber de qué manera lo podemos ayudar a ustedes para que ese protocolo comience desde el personal policial para dar la continuidad y se haga una buena investigación preparatoria. No sé si les parece... Sí, ¿a qué protocolo te referís? Si es a un protocolo de asistencia psicológica en la atención en la primera etapa o... Claro. Doctora, con respecto, o sea, en este caso es el protocolo policial desde que comienza, desde el momento del hecho, y es la contención psicológica, una explicación, es como explicaba la mamá de Ángeles, esa necesidad de estar a la par de la víctima, de los familiares, y de contenerlo, de respetar el dolor, de no hacer una revictimización, disculpe, como de estar estableciendo ustedes. ¿Existe ese protocolo? ¿Lo están aplicando? ¿En qué lugar? ¿En qué provincias? En pocas. Yo creo que falta muchísimo en esto. Justamente nosotros estábamos ahora viendo de la posibilidad de hacer una reunión con la ministra de Seguridad. Lo que pasa es que eso tiene una bajada a las fuerzas federales, no a las provinciales, porque ¿esto qué pasa? La policía con la que ustedes tienen contacto generalmente de los delitos ordinarios son policías provinciales. Entonces,
lo que hay que generar es que cada policía arme este protocolo. Ciudad de Buenos Aires es uno de los ejemplos donde yo sé que se capacita en víctimas, le faltan muchísimo, pero la policía, la escuela policial de acá de Cava, incluso yo he ido, Nati creo que también has participado en alguna capacitación, se tiene en cuenta muchísimo esto de quiénes son los primeros en dar la información, que la persona que dé esta información esté capacitada para darla. Un poco el ejemplo que se daba, me acuerdo, en una de las charlas, es por charlas que hemos tenido con los propios policías que después nos piden ayuda, era que tenían como uso y costumbre que los que recién entraban vayan a dar la noticia de las muertes a las familias, como para que se hagan machitos, era lo que ellos decían, y entonces los mandaban a enfrentarse con la familia. Imagínense el shock para esa persona que acababa de entrar a la fuerza y para la familia que le estaban contando la noticia. Y ellos lo contaban como, no, es que nosotros hacemos esto para que se hagan machitos y después puedan resolver el tema, pero lo veían incluso como algo positivo entre ellos, de cómo resolvían el tema. Entonces, ahí nos dimos cuenta que la capacitación tenía que ir mucho, mucho más atrás de sentarse y decirle, bueno, usted tiene que ser empático, porque para ellos era una forma de empatía y de una buena forma de resolver los temas. Así que sé que falta en las provincias mucho en este tema de capacitaciones. Las policías provinciales creo que no tienen casi ninguna. Yo creo que tendría que haber equipos especializados en esto, por ejemplo, en el tema de la noticia, en el contacto con las familias, pero no, hay que trabajarlo provincia por provincia. Si me permiten, yo entiendo perfectamente lo que dice la doctora Hansen. Miren, a mí cuando se me arrima en este contexto que venimos nosotros de lucha de tantos años con la familia, yo les quiero comentar, claro, la ansiedad de las familias que son víctimas tienen tres problemas graves. Primero, visibilizar su caso, porque sienten que estando visible puede ser que logren algo de justicia. Entonces, lo primero que me llaman, me buscan, es para pedirme contacto con la prensa, provincial y nacional, porque además ellos saben perfectamente que no es lo mismo que se haga en la prensa de la provincia que se haga en todo el país. Segundo, no le confían absolutamente nada de nada, ni a la policía, ni a la fiscalía, ni a los tribunales, no le confían a nadie. Y tercero, lamentablemente tampoco le confían a los abogados. Porque dentro de la angustia empiezan, sí, pero mi abogado me miente. Yo entiendo, los abogados tienen cientos de casos, no pueden ser psicólogos, pero requieren permanentemente a la familia explicaciones concretas, que los lleven a los tribunales, que lo hagan hablar con el fiscal, que lo hagan hablar con los jueces. Los jueces no se pueden negar, ni los fiscales, a atender a las víctimas. Eso dice la ley provincial y dice la ley nacional. Dice los derechos de las víctimas consagrados en la Carta Magna de las Naciones Unidas, dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ustedes saben mejor que yo. Entonces, y eso le ocasiona mucha angustia. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? No quiero decir yo, digo nosotros de la Comisión de Familiares. Hablamos a la Fiscalía, hablamos al juzgado, le pedimos a los jueces, hablamos con los abogados, hacemos un circuito, digamos, virtuoso para contener a esta familia. Pero eso no puede ser una acción de un grupito, de una persona esporádica, tiene que ser un sistema. Y en ese sentido es que nosotros encontramos lo mismo en todo el país. Mire, estas conversaciones que ahora las tenemos con ustedes profesionales, las hemos hecho montones de veces con muchísimas familias víctimas, y ayer hablábamos con gente de Río Cuarto, y es como si estuviéramos hablando de Tucumán, no me deja ver el expediente, acá el poder tiene todos los beneficios, y los que no tenemos plata, estamos perdidos. En las mismas palabras, la misma historia se repite en todas partes. Entendemos nosotros que es un cambio cultural. Como tal, es lento, como todos los cambios culturales. Y lamentablemente, como siempre lo repetimos, es inadmisible que a esta altura de la civilización y del siglo XXI tengamos que hacer leyes para que te atiendan bien en un mostrador, o leyes para enseñarle, o como la ley Micaela, que tiene que enseñarle a tratar bien a las mujeres. Es lamentable, la verdad es lamentable. Eso es cuestión de urbanidad, de buenos modales y
de empatía y de hacer bien el trabajo. Pero hace falta mucho, mucho trabajo, y en este sentido, yo creo que ustedes como abogados de víctimas tienen que exigir que se apliquen los derechos establecidos en las normas que ya están disponibles. Ah, no tiene presupuesto, y bueno, que se ponga presupuesto, porque no es lo mismo que reclamen esporádicamente o uno por uno, a que hagamos un reclamo conjunto. Vamos a trabajar mucho con los colegios de abogados. Bueno, nos espera una larga lucha, un largo camino, pero que va dando sus resultados. Ya en Tucumán, los jueces, antes de liberar o cambiar la modalidad de prisiones a los condenados, a los procesados, están llamando a la familia, lo que antes no ocurría. Ya las víctimas, la familia o el querellante puede hacer uso de la palabra en el juicio. Ya va dando sus frutos esto, a pesar de todos los inconvenientes que hay. Les consulto una pregunta más, así le paso a otro colega. ¿En qué y de qué manera podríamos colaborar los letrados para que la implementación de esta nueva ley, o sea, de esta ley de víctimas, se realice en forma interdisciplinaria? En realidad la interdisciplina tiene básicamente que ver con las múltiples miradas. Nuestro sistema de justicia lamentablemente es muy patriarcal y por tanto siempre la mirada está puesta en la última palabra que la tiene el juez, incluso la palabra del fiscal y del defensor están como en una desigualdad, si ustedes quieren, respecto del rol que tiene el juez. De modo que muchas veces, o por lo menos en nuestra experiencia, la palabra de la multidisciplina, como se suele llamar cuando se intenta pensar en las disciplinas todas incorporadas unas a otras, y no ya como una interdisciplina donde cada uno mira desde su óptica sin relacionarla con las demás, es muy pero muy compleja en la justicia. Me parece que en realidad de lo que se trata primero es de cambiar nuestra mirada como operadores del derecho respecto de cuál es el tipo de intervención que debemos hacer. Esto que decía recién Alberto de que la víctima debe ser acompañada, hablar con el juez o con el fiscal, muchas veces basta con que la víctima vea que hay alguien del juzgado, del otro lado del mostrador, que sabe de qué le están hablando, que sabe que hay una causa en la cual esa persona está involucrada, eso solo es tranquilizador. Entonces, esta actitud que también forma parte de cómo nos han educado como abogados y abogadas, de tener la última palabra de las puertas hacia adentro, en el sentido de alguna manera ser nosotros los portavoces de los intereses de la víctima, de alguna manera también desdibujan esa necesidad que tienen las personas de poder ser oídas. Entonces, me parece que el primer cambio debe estar en nosotras y nosotros en cuanto a cuál es el rol que nosotros queremos y corrernos quizá un poco de esta actitud de ser quienes tenemos la última palabra o la decisión final en la aplicación del derecho y empezar a devolverle a la víctima su capacidad de elegir, de decidir, su capacidad de manifestarse, aun cuando no se manifieste con las palabras que a nosotros nos gustarían, aun cuando quizá sea más eufórica de lo que a nosotros nos convendría. Bueno, pues bien, forma parte de este derecho que las víctimas tienen de ser parte del proceso, de sentirse involucradas en ese tipo de decisiones que finalmente terminan afectándoles la vida, terminan provocándole efectos en su vida cotidiana y que sin embargo no pudieron intervenir de ninguna manera. Me parece que ya sería un montón que el operador jurídico cambie su rol a la hora de intervenir en relación a las víctimas, y después obviamente sería lo ideal llegar a una expectativa en donde la profesión, por ejemplo, del trabajador social, de la psicóloga o el psicólogo, o de otras profesiones, tengan voz y voto y participación activa en las causas judiciales. La realidad es que
por la experiencia que todos conocemos, en general lo toman como un dato más o como una información más, pero no se les da la misma entidad que merece el contenido de aquello que dicen por las especialidades que ellos tienen y por la profesionalidad que nos aportan en la intervención. Pero bueno, insisto, me parece que la propuesta debe ser, si lo que se pretende es cuál es el rol que debiera tener el abogado y abogada, yo creo que en realidad somos nosotras y nosotros quienes debemos cambiar la forma en la que intervenimos y dejar de ser la última palabra para que la palabra la tenga la persona víctima. Hola, hola, ¿me escuchan? Perdón, no me fui, le digo al señor Levos que no me fui, simplemente no funciona el audio de mi computadora, así que tuve que conectarme del celular. Así que sigo de otro celular, pero aquí estoy. Le doy la palabra a Rocío, si me permiten, que me pidió la palabra. Rocío. Sí. Prendete el audio, Rocío. Prendete el audio que no ¿Se te escucha, escuchamos. Rocío? No. ¿Se me escucha? Ahí sí. Ahí sí. Bien, mi nombre es Rocío Cardoso, soy estudiante de Derecho. El año pasado el señor Levos fue a una clase que es la que daba el doctor Pedicone. Y sí, como él dijo, todos quedamos asombrados. Si bien en la clase el profesor nos enseñaba y nos decía los derechos que tenían las víctimas, a mayores rasgos lo vimos con el señor Levos. La verdad que fue un honor escuchar y tenerlo a él, que nos explique, nos enseñe. Y sí, como dijo, él tenía la ley en la mano para enseñarnos y explicarnos todo, pero no sé en qué habrá quedado, porque era que iba a quedar algunos para la facultad, para que nos implementen, para que se agregue la currícula, porque sí, se ha cambiado el plan de estudio, pero no han agregado nada de esto. Han agregado cosas que para mí son, no sé, como irrelevantes. Esto, el derecho a la víctima los tendríamos que tener, ya que estamos en este ámbito, en este año, en el que las víctimas y los familiares están siendo vulnerados. El año pasado el señor Levos hablaba de la libertad que tienen que tener las mujeres para salir a bailar, salir a divertirse, y que ese es un derecho, el de salir a divertirse. Como él me dijo, ¿a vos te gusta pintarte? Sí, me gusta pintarme, me gusta salir y me gusta usar la pollera corta y que nadie me diga después, no, tenía la pollera corta, por eso le pasó algo. Lo que a mí me gustaría es salir a bailar y volver a mi casa. Volver y estar con mi mamá, con mi papá después de haberme divertido. Tener la oportunidad que Paulina y muchas chicas no han tenido. Y que después no me juzguen y estén preguntando, ¿qué hacía ella con 22 años en un baile? ¿Por qué tenía la pollera corta? Eso es algo que yo creo y opino que habría que cambiar desde ahora. Y desde antes, ya con todo lo que nos viene pasando, la provincia de Tucumán es la segunda provincia con más víctimas sobre el femicidio, abuso. Hay que hacer algo y la justicia no está haciendo nada. Yo como estudiante me estoy dando cuenta y no puedo creer que los jueces, los fiscales no se den cuenta o no quieran hacer nada. Y para mí, con lo que yo lo vi al señor Levos el año pasado, me permito esto, no sé, no quiero que se enoje, pero yo creo que Paulina está muy orgullosa del padre que tiene. Y así como todos ustedes que han hablado, que lo escuché atentamente, yo creo que sus hijos están muy orgullosos de ustedes, de la lucha que llevan, de lo fuertes que son. Eso es algo que Dios le ha dado para que sigan luchando y que nos ayuden. A nosotros que estamos hoy aquí, pero mañana, nada más. Gracias. Si me permiten, yo lo que les quiero, en primer lugar, la verdad que me hizo emocionar mucho. Rocío, te agradezco infinitamente tus palabras.
Me acuerdo de esas reuniones en la facultad, son tan lindas. La verdad es que el doctor Pedicone ha tenido la deferencia de invitarme a conversar sobre esta ley. Ha sido su propia iniciativa, hablamos mucho con él sobre este tema. Yo he dejado libros a la decana de la Facultad de Derecho, dejé ejemplares, dejé en muchísimos lugares. Miren, me dediqué, ¿te acuerdas, Lucera, cómo te pedía los libritos para traerlo y traerlo? Y dejé muchísimos libros en todas partes y les pedía que lo incorporen a la biblioteca, lo reimpriman, lo pongan a disposición de los alumnos. Pues bueno, es una cuestión ya de una iniciativa, como les decía, de que tienen que tomar las propias autoridades de cada lugar, tanto de los juzgados, de la fiscalía, los colegios de abogados, las universidades. En ese sentido, ustedes pueden también, yo les decía, para googlearlo, está todo en internet, la ley, la reglamentación, hay una guía práctica. Yo puedo dejarles mi número de teléfono, después por WhatsApp le paso todo lo que está referido a la ley 27372 y a la ley y a las leyes provinciales. Con respecto a los comentarios que haces, Rocío, yo te agradezco infinitamente, la verdad. Había policías que decían por qué Paulina andaba con la pollera corta, y sí era hermosa, unas piernas hermosas, que estaba en todo su derecho. Y tenía 23 años, tenía todo el derecho de salir a bailar. Sí, acá estamos todos desesperados que termine la cuarentena para que vayamos a bailar. ¿Se imaginan ustedes? La verdad es que siguen ocurriendo cosas horrendas en esta provincia de Tucumán, en este país, porque les digo, por la impunidad que hay y porque no ejercemos con amplitud nuestros derechos. Y yo creo, insisto, que esto está muy relacionado con lo que tenemos que hacer nosotros de nuestro rol, y ustedes como operadores, como servidores de la justicia. Exigirles que se apliquen estas leyes para que sean operativas, porque ese es el problema que tenemos. No se las conoce, muchos empleados judiciales no las conocen, hay que poner mucho énfasis en esta situación, y yo siento que haciendo operativas estas herramientas legales vamos a ayudar a la prevención, porque ustedes saben, las causas que llegan a los tribunales porque no ha funcionado la prevención, no se ha evitado un hecho de corrupción, no se ha evitado un homicidio, no se ha evitado un robo, una violación, una desaparición de personas. Entonces, creo que es muy importante esto, que ustedes a través del Colegio de Abogados insistan en que se hagan este tipo de reuniones. Miren, ayer hablamos con algunos jueces de la provincia de Buenos Aires, y alguien ha dicho, uno de los jueces ha dicho algo muy importante: quizá estas reuniones presenciales no las podemos hacer. ¿Cómo hacemos para que vengan a Tucumán Guillermo, Jime, Vivian, Luciana, Natalia, Matías? Cuesta mucho dinero. Ahora, esta herramienta nos da una posibilidad de empezar a conversar, mirarnos las caras, los gestos, contarnos las historias, y fundamentalmente saber lo que cada uno queremos y lo que grupalmente queremos, que es nada más que el imperio de la justicia y que podamos vivir en armonía. Así que, Rocío, yo te agradezco muchísimo y no tenga la menor duda de que nosotros luchamos para que no te pase a vos lo que le ha pasado a nuestros hijos. Por eso nuestro lema en aquella marcha en Buenos Aires era para que no te pase. Muchas gracias. Yo, si me permiten, quisiera agregar que en el chat les copié el link de Biblioteca Digital, que es a donde está para Rocío y para quien le interese ese documento al que hacías mención, así que en el chat de la plataforma lo pueden encontrar. Y con relación a lo que decías, hay que echar mano a la Convención de Belén do Pará, a la Convención para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, y hay que empezar a decirle a los jueces, a los fiscales, a los defensores, que nosotras mujeres tenemos que ser educadas libres de estereotipos, y justamente esto que vos decías de la pollera, de si salgo, de si no salgo, de si me muevo sola o no me muevo sola, tiene que ver con estos estereotipos en los que hemos sido educadas mujeres, pero también los varones, y que de alguna manera permean todas las decisiones judiciales. Entonces hay que echar mano a nuestra legislación, que nos permite claramente
señalarle a los jueces y fiscales que siguen usando esos estereotipos, que justamente nosotras tenemos derecho a ser educadas lejos de esos estereotipos. Bien, no sé, bueno, me tuve que cambiar, me tuve que mudar para poder hablar. Lamentablemente esto nos viene pasando a partir de estas charlas, así que si alguien más quiere hacer una pregunta, si no la hago yo, más que nada preguntarle a la mamá de Ángeles, a Jime, si me permite que la tutee, el papel de la prensa, ¿no? Que el papel fue importante y fue obviamente negativo en el caso de Ángeles, porque toda la mirada de la sociedad argentina estuvo puesta en la familia de Ángeles, y seguramente tuve la oportunidad de escucharlas en un conversatorio anterior en donde se dijo que hubo elementos de la causa que ella, como víctima o como familiar de una víctima, no pudo aportar como prueba al juicio porque no conocía. Entonces había una investigación paralela, la que hacía la prensa y la que hacía realmente la fiscalía, ¿no? Entonces, ¿qué responsabilidad le queda a los medios periodísticos por estos hechos? Esa es mi duda con respecto a la causa de Ángeles y a la mamá de Jimé. Bueno, te A la comento... mamá de Ángeles, perdón. Sí. Gracias por la pregunta. Bueno, te comento que nosotros quisimos iniciar acciones judiciales contra, específicamente contra el diario Muy, que puso en su portada cómo habían encontrado el cadáver de mi hija, y fue infructuoso porque la ley de medios tiene lo que se llama, lo que contempla una cláusula que se llama que no actúen con real malicia. O sea, si ellos hablan por terceros o hablan en condicional, no se los puede tocar. Son totalmente impunes. Y lo que ha sido terrible, porque los medios, a partir de nuevo, ¿no?, de esta mala, de este mal disparador, este terrible disparador de lo judicial, los medios crearon un caso paralelo y nos condenaron socialmente, que yo les puedo asegurar que la condena social, o sea, cuando escuchaba el tema de la protección a testigos, ¿no? O sea, cuando yo salí de la fiscalía, yo tuve que salir con una fuerza, este comisario que fue tan empático, era el jefe de la brigada de choque de la Policía Federal, porque nosotros tuvimos que salir custodiados, porque a mi marido le gritaban asesino, y en ningún momento, y después nos tuvimos que escapar, nos terminamos en la casa de mis hermanos. Yo tuve que cambiar mi apariencia física, porque estábamos en peligro, porque realmente había tanto, sobre todo el primer mes, hasta que salió el video de mi marido en el banco, que salió un mes y medio después, que no sé por qué el juez Ríos, que lo tenía en su poder, no lo hizo público antes. Durante un mes y medio nosotros realmente sufrimos amenazas. Yo tenía terror de que algún ciudadano o algún loco le pusiera un tiro a mi marido. Jamás se contempló esa posibilidad, nunca tuvimos una protección. De hecho, ya les digo, estuvimos recluidos durante ese mes y medio en las casas de mis hermanos, con guardias periodísticas en las puertas, y para poder salir a la calle yo por lo menos tuve que cambiar mi apariencia física. Y ahora que hablamos de protección a testigos o de protección a las víctimas, bueno, eso también fue terrible, porque la condena social que nos impusieron los medios también derivó en estas amenazas y en este ponernos en peligro, inclusive hasta que lo hayan parado a mi marido por la calle y lo hayan empujado, y bueno, realmente fue tremendo. Fue casi tan dañino
casi tan dañino como lo que nos hizo Mangieri, porque además en el proceso murió mi suegra a los 6 meses, porque no pudo tolerar lo que decían de su hijo, dejó de comer y se murió, y mi hermano, que tenía problemas cardiológicos, tampoco lo pudo superar, y bueno, y nos costó, hasta después del juicio recién, empezar a tener una cierta mirada más contemplativa, y aún hoy, a 7 años de su muerte, sigue habiendo gente que duda de la culpabilidad de Mangieri. Eso fue lo que se instaló con la violencia mediática. Y un caso, esto te lo digo por lo que me dijo Lanuse, el abogado Lanuse, un caso en donde había un ADN, que era un caso relativamente sencillo de resolver, un caso que no llevaba más de 500 fojas, llegó a debate oral con 5.400 fojas por la cantidad de nulidades que presentó la defensa por el tema de la mediatización. Porque cuando se mediatiza un caso, como lo mediatizaron, como Pierri se encargó de mediatizar, se presentan, eso influye en la causa, influye mucho en la causa. Y después se agarran de eso para presentar nulidades. Y después, mi sorpresa fue que cuando me preparé para el juicio, porque fue toda una preparación, yo dije, bueno, ahora tengo un juicio por delante, muy largo, porque fueron 6 meses, y dije, bueno, voy a estudiar y me voy a preparar porque yo la voy a proteger a mi hija en ese juicio de todo lo que no la pude proteger de Mangieri, y me di cuenta, con gran asombro, que las declaraciones que tanto enarbolaban en los medios, de gente, por ejemplo, de la cuñada de Sergio, de su primera mujer, que habían dicho que lo había defenestrado, en todo lo contrario, Erika había sido totalmente contemplativa con nosotros y había sido una persona que había dado un testimonio a favor nuestro. Bueno, un sinfín de cosas. Por eso siempre que hablo con operadores judiciales, digo que la verdad está en el expediente, que no se deje llevar por los medios, porque los medios, con tal de conseguir un punto de rating, son capaces de matar a la madre. Y después nunca, salvo ayer que salió una nota de un periodista que reivindicó un poco la figura de mi marido, jamás ningún medio nos pidió disculpas, aunque sean disculpas. No estamos hablando de un resarcimiento en términos económicos ni nada, de todo lo que perdimos, porque también perdimos en nuestros trabajos y un montón de cosas. Nunca tuvimos una disculpa ni de la justicia, ni de los medios, por la forma en que nos trataron. Así que sí, la verdad que fue muy difícil. ¿Alguna otra pregunta, colegas? Si me permiten un segundito, yo no quiero, quiero hacer un aporte a lo que ha dicho Jiménez, que la entiendo perfectamente, porque de una u otra forma muchos acá hemos sido víctimas de terribles operativos de prensa, pero yo quiero destacar lo siguiente. Me está acompañando Paula Páez, que es una joven periodista. Paulina quería ser periodista, y siempre que me toca hablar yo digo que nosotros tenemos grandes aliados que son nuestros amigos, nuestros compañeros de lucha, que son los artistas y que son los buenos periodistas. Porque yo, por supuesto que le entiendo perfectamente lo que dice Jiménez, y lo entiendo porque nosotros, mi familia, hemos sufrido en carne propia ataques mediáticos, lo seguimos sufriendo, porque, bueno, yo quiero distinguir, los que se prestan a esos ataques no son verdaderos periodistas. Como los que matan inocentes no son verdaderos policías, o como los que se aprovechan de cargos políticos no son verdaderos políticos. En realidad son delincuentes. Son delincuentes que se prestan a estos operativos mediáticos
para propósitos oscuros, para propósitos siniestros. Hasta el día de hoy, y lamentablemente hay algunos abogados, como el caso de Gustavo Morales, que hace mucho uso de estas maniobras de prensa con periodistas disfrazados de periodistas para defenestrar, para hacer quedar mal a las víctimas, a las familias. Son maniobras muy dolorosas, que rozan lo delictivo, ¿verdad? Y no tienen ningún tipo de contemplación para nada. Mire, yo voy a seguir hablando de lo que más sé, que es de la causa Paulina. ¿Ustedes se acuerdan que Alperovich, cuando fue el tema de Paulina, puso la ley de las 4 AM? ¿Sabe cómo la insultaban a mis hijas? Yo tengo 5 hijas, con Paulina, yo tengo 6 hijas, 4 mujeres. A mis hijas las insultaban porque echaban culpa de la ley de las 4 AM, cuando nosotros nos oponíamos tremendamente. Entonces, eso lo ha dicho muy bien Jimé. No solo se afecta el hecho en sí, sino todo lo que ocurre luego. Todo el ataque que uno permanentemente sufriendo para que no se llegue a la verdad. Y esto es lo que nosotros queremos remediar a través de estas herramientas legales. Porque ustedes, a ninguno de nosotros nos ha escuchado decir la palabra venganza, ni que estamos enojados, ni que estamos... No, solo queremos que se haga justicia. E insisto, que a nadie más le pase lo que nos tiene que pasar a nosotros. Miren, nuestra querida María Luján Reyes siempre ha escrito un libro que se llama En mis zapatos. Acá muchos de ustedes se ponen en los zapatos de las víctimas, en ese volver a casa, a sufrir, a padecer. Yo siempre cuento la anécdota de una querida amiga de lucha aquí de Tucumán, que es mi vecina acá en Alderete, que le asesinaron brutalmente al hijo, un joven de 20 años, y ella, por supuesto, se destruyó su matrimonio, era su único hijo, y ¿sabe de qué trabaja? Vende flores en la puerta del cementerio para estar cerca de su hijo. Entonces, son historias terribles que requieren una gran empatía, y especialmente de los letrados, en quienes las familias depositan toda la confianza y hace falta el acompañamiento permanente. Yo quiero reivindicar el trabajo de los buenos periodistas. Muchísimas causas hubiesen quedado impunes, absolutamente impunes, si no fuese por los periodistas, aquellos que nos ponen un micrófono, aquellos que nos llaman por la radio, aquellos que permanentemente nos están buscando. Aquí en Tucumán tenemos el caso de Mariana Romero, que es una gran periodista, y bueno, Irene Benito, y así les puedo nombrar muchos, pero hay mucha gente que, como Paula ahora, que se interesa por esto y está escuchando esta conversación. Así que siempre tenemos que recurrir a eso y hacer esa diferencia. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, colegas? Bueno, yo tengo muchísimas, no quiero acaparar, digamos, la... ¿María? Sí, doctor Villafañe. Sí, bueno, ¿qué tal? Soy Andrés Villafañe, miembro de Penalistas Tucumán. Quiero saludar y felicitar particularmente en nombre de este grupo de abogados a todos los invitados del día de la fecha. La verdad que gozan de una enorme legitimidad para hablarnos desde el rol de víctima, y la verdad que es acertado esto que dicen respecto a que necesitamos un poder judicial mucho más humano, mucho más sensible. Nosotros también, como operadores del derecho, también tenemos que consustanciarnos con los requerimientos de los familiares que sufren, y a todos nos puede pasar algo terrible, algo como, bueno, ojalá nunca nos pase. Yo tengo varias inquietudes. Al señor Levos le preguntaría, y también aprovecharlo a las otras personas también que están invitadas. Quiero consultarle si desde su asociación han sido invitados
o han podido tener intervención dentro de, o como amicus curiae, ¿sí? Eso es lo que quería preguntar, ¿sí? Por un lado eso. Y después también respecto a las capacitaciones que dijo el señor Levos, sería muy oportuno y muy atinado que esas capacitaciones también las brindemos a la policía. Pero bueno, puntualmente al equipo jurídico quería preguntarle si han podido intervenir en causas como amicus curiae. Bueno, yo rápidamente, usted me preguntaba respecto a estas intervenciones y estas capacitaciones. Nosotros siempre estamos viendo de articular todo este tipo de acciones, como le dije en un principio. Yo estaba avanzando ya en conversaciones con los doctores Dar, a nivel de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Tucumán. Estaba avanzando con las autoridades del Colegio de Abogados, con las diferentes universidades que hay en Tucumán. Hemos hecho charlas en la Facultad de Derecho, pero queríamos hacerlo más sistemático. Pero bueno, vino la pandemia y ahora queremos retomar, aunque sea por este medio tecnológico, para seguir avanzando en este tema de las capacitaciones. Lo queremos hacer muy orgánico, muy institucional, y por supuesto también a través de todos los operadores del gobierno, porque una víctima, al primer lugar que vaya a una comisaría, y en ese lugar que depende del Poder Ejecutivo, es importantísimo que todos los cuadros policiales conozcan esta ley. Y es nuestro propósito que se incorpore a la currícula de la Escuela de Policía también, como una materia, los derechos de las víctimas. Que se la conozca, la ley de víctimas, la ley nacional, la ley provincial y a todos los que establecen las constituciones y los convenios internacionales. Eso es, digamos, en el marco en el que este observatorio tiene sus objetivos, y ahora mucho más federal, habida cuenta que estamos en la Cámara de Diputados de la Nación, donde pretendemos a través de los señores representantes de cada provincia y del representante del pueblo de los diputados nacionales, llevar este mensaje hacia cada rincón del país. Ahora tiene la palabra nuestra querida Natalia Luciano. Sí, con respecto a, como amicus curiae nosotros no nos presentamos nunca, habría que verlo, pero desde el observatorio nunca lo hicimos hasta ahora. Y con respecto a las capacitaciones, estamos tratando de ingresar cada vez más dentro de las universidades. Tuvimos una muy buena charla con el Consejo de la Magistratura el otro día, donde el compromiso está empezar a trabajar para incorporar en las capacitaciones en el Consejo de la Magistratura un tema vinculado a víctimas. Creo que es fundamental que se haga desde ahí, y después en los consejos de la magistratura también dentro de las provincias. Y en lo otro que estamos trabajando, vinculado a capacitaciones, en un convenio con los procuradores de cada provincia, para justamente dentro de este convenio que uno de los ítems sea la capacitación en las fiscalías. Así que se está viendo para que justamente se llegue a las provincias con más seriedad. Y lo que comentábamos de las fuerzas la vez pasada, la idea es comenzar con la ministra de Seguridad, a ver si de parte de ella, si bien no hay una bajada jurisdiccional a las fuerzas de las provincias, pero sí que haya, aunque sea, algún discurso o algún tipo de, lo tendríamos que ver con ella, todavía no sabemos qué va a pasar en esa reunión, pero tratar de que se incorpore a las fuerzas federales, y para que después las provincias, un poco cuando pasan a nivel federal, a veces las provincias tienden a copiar, pero ahí en las fuerzas todavía no estoy segura qué va a pasar, porque no tuvimos la reunión con la ministra, pero sí ya en el Consejo y con los procuradores estamos avanzando. Y yo, mientras estuve a cargo del Senavid, no vi ningún caso en el cual, en el marco de la ley de víctimas, se hiciera alguna presentación como amicus curiae, pero sí
las oficinas de víctimas de los distintos lugares, incluso nosotros a cargo del Senavid, lo que hacíamos era hacer presentaciones en el marco de los juzgados en representación de la víctima, o en realidad alegando que nosotros necesitábamos información y queríamos aportar información en relación a lo que la víctima nos requería, y de esa manera interveníamos activamente en muchos casos, y la verdad es que siempre hemos tenido, en términos generales, salvo algunas excepciones, por supuesto, muy buena recepción. Incluso hemos logrado, a través de esas presentaciones, adelantar juicios. A veces cuando la víctima no cuenta con un letrado, porque no cuenta con los medios para poder pagarlo, pero sí se puede acercar a una oficina de víctimas, o la oficina de víctimas se acerca a ellas, que es lo que en realidad correspondería, es a través de la oficina de víctimas que es que la víctima puede efectuar esa representación, u obtener esa representación. Muchas gracias. Otro aporte. La sola presencia en las salas de los juicios de los integrantes de este observatorio ya potenciaba muchísimo el desempeño, digamos. Fíjense ustedes, la sola presencia siempre ha sido tan importante. Por supuesto, hay que destacar también, dentro de los operadores judiciales, el rol de la mayoría, porque la mayoría es gente buena. Lamentablemente los dañinos son pocos, pero son potentes haciendo daño. Yo tengo que destacar, por ejemplo, el rol del doctor Diego López Ávila, que ha llevado a cabo adelante la investigación después de más de 7 años que tuvo en su mano albahaca la causa. Bueno, yo creo que gracias a él se ha logrado dilucidar todas las maniobras de encubrimiento de la causa de Paulina, pero yo siento que en la medida que vaya habiendo una mayor fluidez en el trato, que se vayan acomodando todas estas normativas, que se vaya eficientizando el accionar de los ministerios públicos fiscales, de la policía, hay que apuntar, digamos, yo tengo un gran optimismo que esto va a ir mejorando con el tiempo. Tenemos que meterle presión a quienes tienen la capacidad de decidir, y a quienes tienen el poder, que tienen la capacidad de hacer. Entonces, en esto tenemos que armar una fuerte alianza entre nosotros para que se pueda concretar todo esto que tanto soñamos. ¿Alguna otra pregunta, colegas? Yo quería hacer una aclaración por la consulta de la amicus curiae. Cada uno de nosotros, o sea, por ejemplo, Vivian Perrone y Matías Bañato pertenecen a Madres del Dolor, y yo pertenezco a una ONG que se llama Usina de Justicia. En general, lo que hacemos, Jimena ni hablar, y todos los que componemos el observatorio, lo que sí hacemos es presenciar en los juicios y estar al lado de las víctimas. O sea, eso no es amicus curiae, evidentemente, pero sí es un acompañamiento directo en juicio de las víctimas. Pero dentro de las organizaciones a las cuales nosotros pertenecemos, por ejemplo, Madres del Dolor o Usina de Justicia, sí nos hemos presentado en amicus curiae en determinados juicios y se nos ha escuchado dentro de la ley de víctimas. Con lo cual, no es una función del observatorio presentarse en amicus curiae, pero sí los que pertenecemos o acompañamos a víctimas o a través de nuestras organizaciones sí nos presentamos de esa manera en los juicios. Y una aclaración que parecería ser que después de habernos escuchado a nosotros, es bueno la observación. Yo creo que tal cual como dijo Alberto y como dijo el abogado, hay gente que realmente en la justicia hace un, no quiero decir despreciable trabajo, pero más o menos, lo voy a decir porque así lo siento, pero también es cierto que son muchísimos los miembros de la justicia, tanto jueces, fiscales, que realmente hacen muy bien su trabajo. O sea, lo que nosotros tenemos que luchar es para que realmente
el 100% cumpla su trabajo como corresponde. Y lo mismo en el tema de los que llegan primeros a las escenas. No todos los casos son como el caso pobre de Jimena, que realmente le tocó algo que realmente es una tragedia, pero yo personalmente cuando llego a mi casa y me entero, aunque no me dejan verla, que a mi hija la acaban de asesinar, yo vi a 2 policías llorando. O sea, me contaban lo que había pasado llorando. Entonces, efectivamente, no es la ayuda que uno necesita en ese momento, porque uno necesita una ayuda que nos fortalezca en ese momento, pero demostraban una empatía al menos humana de estar sintiendo lo que uno debía de sentir con mucha más tristeza. Entonces también es cierto que hay muchos funcionarios policiales y de la fuerza de seguridad que efectivamente cumplen muy bien su trabajo y realmente son empáticos con las víctimas. Entonces, yo quiero siempre hacer la salvedad de que no todo el mundo hace mal su trabajo, pero que efectivamente, como dicen, los que hacen daño lo hacen y por mayor. Así que muchas gracias. Yo quería agregar algo más con respecto a esta última pregunta. Acá en Provincia de Buenos Aires, con la liberación, el otorgamiento de beneficios de prisión domiciliaria que estuvo ocurriendo últimamente, lo que sí hizo el observatorio fue ver si se había cumplido con la ley de víctimas, si habían avisado a las víctimas que esto iba a ocurrir, si las habían escuchado a las víctimas, y si no se había cumplido con la ley de víctimas, lo que hicieron algunos abogados del observatorio fue pedir un jury de enjuiciamiento. Y en esos juries sí, nuestras ONGs, la de Guillermo, la mía, quizás estuvimos como amicus curiae acompañando. Pero estamos en todo lo que podemos acompañando a las víctimas y viendo realmente si se cumple con la ley de víctimas. Bien, yo más que nada quería agregar con respecto a María Soledad, no nos pudimos comunicar con Ada, la mamá de María Soledad, sabemos que enviudó hace muy poco tiempo, este año se cumplen 30 años de la muerte de María Soledad, me parece que es uno de los casos de mayor repercusión social y a nivel país, y que bueno, quería recordarles eso, 30 años de la muerte de María Soledad. También el caso acá muy emblemático y muy debatido, lamentablemente no a nivel provincia, el caso de Espinosa, que el papá de Paulina nos ilustró en una charla anterior con el presidente del Colegio de Psicólogos al respecto de la falta de asistencia a las víctimas y a la familia de la víctima en ese caso. Quiero decirles una opinión personal, más allá de que ustedes técnicamente nos trajeron todas las herramientas a los colegas para poder enfrentar este sistema. Aquí en Tucumán ya se aplica el artículo 82 al 86 de la ley 8.933, que es el nuevo Código Procesal. Se está aplicando en Concepción ya hace un año, en donde sí se cita a la víctima para escucharla en el proceso, en las distintas etapas del proceso, pero no está ocurriendo lo mismo acá en la capital. Así que con respecto a eso, y también quería agradecerles a ustedes la lucha. Es muy difícil empatizar con ustedes, me refiero a cada uno de ustedes, la mamá de Kevin, el papá de Paulina, la mamá de Ángeles. Bueno, no me quiero olvidar tampoco del caso de Flores, del señor Bañato con su familia, y también del papá de Paula, con cada uno de ustedes. Es muy difícil empatizar porque sin sentir que el corazón se nos parte al medio en este sentido. Así que agradecerles por haber hecho de su lucha y de su dolor a favor de las víctimas, de haber transformado ese dolor en lucha para que no vuelva a pasar, para que otra familia no sufra lo que han sufrido ustedes en el proceso. Solo los que tuvimos la desgraciada suerte de perder un familiar por un delito, y haber enfrentado un proceso penal, sabemos que las puertas para las víctimas y los familiares de las víctimas en el Poder Judicial están cerradas. Transitar un proceso es muy duro, porque como dijo el señor Levos también,
la familia se tiene que hacer abogado, se tiene que hacer perito, tiene que transitar el proceso, y les digo a todas las víctimas que nadie, no existe abogado, sea público, sea privado, o sea quien sea, que vaya a defender el caso de un hijo mejor que ustedes. Porque es así. Porque para la gente, para el Poder Judicial, para el Ministerio Público, la víctima es un caso más en un índice de muchas víctimas. No tienen nombre, no tienen apellido. Y esta charla era para esto, para reivindicar el papel de las víctimas, el papel de los familiares de las víctimas, y para que los jueces, que son guardianes de la Constitución, hagan uso de las leyes que están a sus manos, y no está permitido hoy por hoy a ningún juez que den por sentado que no existe una ley de víctimas y que tengan la obligación de aplicarla. Así que si no hay nada más para agregar, y agradecerles a ustedes, ya llevamos más de 2 horas de charla y nos podríamos quedar mucho más, pero respetamos su tiempo y les agradecemos desde el equipo su presencia, y estamos a su disposición, y en todo lo que los podamos ayudar, los acompañamos, estamos. Así que si algún colega no quiere preguntar, los despedimos. Yo quería brindar unas palabras. Tengo unos inconvenientes con el audio y el video. Espero que se me escuche. Que admiro mucho la fortaleza de los familiares de las víctimas, que desde la parte de abogados, de los simples trabajos de abogados que hacemos, siempre estamos en pie de luchar por los derechos y tratando de que se aplique las leyes que los amparan, y desde nuestro humilde trabajo, porque es muy duro defender a las víctimas ante un sistema que a veces no los contiene, uno se siente un poco abandonado y trata de seguir adelante y apoyarlos tanto en lo emocional, en la parte legal, y decirles que sigan luchando, que son un ejemplo para esta sociedad y para los casos que va a venir, para seguir, digamos, en pie de igualdad en el fortalecimiento de sus luchas. Y desde nuestro rincón de Penalistas Tucumán le agradecemos enormemente, y estaremos siempre en contacto para poder ayudarlos en lo que necesiten. Muchas gracias. Bueno, yo quiero agradecerle a cada uno de ustedes, a todos los participantes, a la doctora Analía, a Rocío, les reitero, me ha hecho emocionar muchísimo, la verdad. A mis queridos compañeros del observatorio por esta larga charla y tan productiva y tan hermosa y tan emocionante. La verdad que esto es un ida y vuelta, y a nosotros nos hace mucho bien escuchar las palabras de ustedes también, máxime de abogados. La verdad que nos reconforta mucho, y ahí está la muestra de que esta lucha nuestra va dando su fruto. Así es como en este camino que venimos recorriendo nos vamos encontrando con esta caricia al alma que nos dan ustedes, y que ojalá sea un inicio de un camino que recorramos juntos, abrazados, para que, como les decía, podamos vivir mucho más armónicamente. Estaremos en contacto, siempre a total disposición. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Chao, buenas noches a todos. Gracias por escucharnos. Adiós. Buenas noches. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches.